Muy buenas noches, amigos televidentes, amigos que nos siguen a través de la radio. Bienvenidos a Conversación en la Catedral. Se encuentra en nuestro país la destacada escritora y periodista española Rosa Montero. Ha venido a promover su más reciente obra, porque con los escritores y con los artistas uno nunca debe hablar de la última. Se trata de La loca de la casa, una obra publicada por el sello editorial Alfaguara, que pertenece al grupo Santillana, que representa en nuestro país nuestra amiga periodista también Ruth Herrera. Así que gracias a Rosa Montero, que acaba de llegar prácticamente al país, y a Ruth también por permitirnos el privilegio de tener aquí a una escritora de tanto prestigio y con una labor periodística extraordinaria. Así que volvemos en breve con nuestra invitada de esta noche, Rosa Montero. La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla, pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Todos los humanos nos pasamos la vida buscando nuestro particular punto de equilibrio con el poder. No queremos ser esclavos y en general tampoco queremos ser tiranos. Además, el poder no es un individuo, no es una institución, no es una estructura firme y única, sino más bien una tela de araña pegajosa y confusa que ensucia todos los campos de nuestra existencia. Y así, tenemos que encontrar nuestra precisa relación de poder con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro jefe, nuestros compañeros de oficina, nuestros padres, con todos y cada uno de nuestros amigos, con las autoridades, con la sociedad, con el mundo e incluso con Dios, para aquel que crea en su existencia. Rosa Montero ha recibido como periodista y como escritora importantes y múltiples premios. Además, sus novelas, sobre todo, han llegado a editarse en cantidades de hasta 100.000 ejemplares, lo cual es un verdadero desafío para un escritor contemporáneo. Rosa, buenas noches, bienvenida al país y a Conversación en la Catedral. Buenas noches, José, estoy encantada de estar aquí y además me dices tantas lindezas que estoy feliz. Voy a venir cada ratito a Santo Domingo y al programa si me admites. Qué bien. Rosa, has venido al país, estás promoviendo La loca de la casa, que ya vamos a hablar sobre esta reciente obra tuya, pero también vas a tener un encuentro, por lo menos, con el público en nuestro país. En la universidad. En la Universidad Católica de Santo Domingo. Pero como aquí estamos en televisión y podemos llegar a muchos hogares en distintas ciudades del país, ¿podrías resumirnos un poco el tema o acerca de qué vas a hablar con...? Voy a hablar de La loca de la casa y a partir de ello, pues también de lo que es escribir, por qué necesitamos escribir, por qué necesitamos leer, cómo surgen los libros, a partir de qué, que en realidad es de un germen ínfimo, de un huevecillo, lo llamo yo, que puede ser una imagen o un sentimiento o una frase que se te enciende en la cabeza. En fin, pues un poco de estos temas que los trata también el libro. La loca de la casa también trata un poco de todos. Cierto. Yo recuerdo a propósito, cuando decías, bueno, ¿por qué escribimos? Y
Recuerdo una conferencia que dictó aquí en el país, en una de las ediciones internacionales de la Feria del Libro, el escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez. Y recuerdo que se titulaba esa conferencia, muy jocosa como es su estilo, ¿no? ¿Por qué escribe usted? Y él dio algunas respuestas. Ahora yo te hago la pregunta, Rosa, ¿por qué escribes tú? Pues he intentado contestarme esa pregunta, que es muy sensata y muy pertinente, porque la verdad es que escribir es una actividad bastante absurda. Yo tardo como 3 años o así en hacer una novela, así que escribir para mí consiste en meterte en un rincón de tu casa en soledad durante meses, durante años, a inventar mentiras, ¿no? Entonces, pues durante ese tiempo larguísimo en esa actividad absurda, pues varias veces se te ocurre la pregunta de ¿qué estoy haciendo aquí? No estaré haciendo una imbecilidad, ¿no? ¿Sirve esto para algo, no? Entonces, ¿por qué escribes? Mira, he llegado a la conclusión, tengo bastantes teorías al respecto, pero he llegado a la conclusión de que eres escritor cuando no tienes más remedio que escribir para poder levantarte cada mañana. O sea, es algo que es una necesidad esencial. Para mí es algo tan necesario y tan vital como beber agua o como respirar. Siempre digo que soy una escritora orgánica, por eso, ¿no? Yo creo que empecé a escribir cuando era muy pequeña. Con 5 años escribía los primeros cuentecitos, que eran de ratitas que hablaban, porque estuve enferma de los 5 a los 9 años, tuve tuberculosis, no fui al colegio, entonces me dedicaba a leer muchísimo y a escribir, que era para mí una manera también de jugar, ¿no? Y esto, aunque suena raro, no es muy raro. Tú sabrás que muchos escritores hemos empezado a escribir de niños, ¿no? Cierto. Así que desde que me recuerdo como persona, escribo. Y bueno, es una necesidad, es algo que estructura mi personalidad, forma parte de lo que soy. Sin escribir no sé cómo me las arreglaría para vivir. Me da pavor pensar que algún día se puede acabar eso, ¿no? Es algo como decía Cioran, ¿verdad? Si no escribo, pues ahí termino. Sí, Me suicido, dice él, ¿no? Pero esa es la sensación que tienes. Yo no creo que necesites suicidarte, creo que te autodestruyes, ¿sabes? Claro. Como los mensajes de los agentes secretos. No, sin escribir, de verdad. Yo estuve bloqueada durante casi 3 años. Después de mi tercera novela, empecé otra novela y se murió. Hay novelas que se mueren. Entonces llevaba 150 páginas, pero dejó de hacerme palpitar el corazón, dejé de sentirla, dejé de entender a los personajes, total que se murió la novela y solo queda de ella el primer capítulo que se ha convertido en un cuento, ¿no? Y la tiré y me bloqueé y me pasó lo que dice, como lo llamaba Donosol, la seca, que es perfecto al bloqueo y es que me bloqueé y estuve pues eso, casi como 3 años sin escribir y es muy buena esa definición de Donoso porque sientes como que se te seca el cerebro, ¿no? Que se te convierte en un corcho, que no pasan ya, no solo las ideas para un libro por tu cabeza, sino que no pasan las ideas en general, ninguna, que no pasan los sentimientos, ¿no? Porque uno no escribe solo mientras escribes en el ordenador o a mano, escribes todo el rato, escribir se escribe aquí dentro fundamentalmente, ¿no? Claro. Y cuando se te seca eso, es que es como si se te secara la vida, el mundo se queda en blanco y negro, no sé, fueron los peores años de mi vida. Y luego ya al cabo de los 3 años empezó a moverse una palabrita como un gusanillo por ahí, y luego otra, y se formó un cuento y ya todo volvió otra vez a caminar, pero yo creo que dejar de escribir es un poco como, es la muerte, no es suicidarse, es que te deshace, yo creo que te haces pedazos. Escribir es lo que mantiene mis pedazos unidos. La loca de la casa es una obra sobre la ficción, es una obra de ficción, es una autobiografía, es una mentira o es el relato de la vida de importantes escritores universales y de sus problemas emocionales básicos, o es todo al mismo tiempo? Yo creo que es todo eso al mismo tiempo. Me ha encantado, has hecho un catálogo estupendo del libro, de verdad, perfecto. Lástima, tenía que haber tomado nota para repetirlo luego por ahí. Como dice José Mármol, la loca la casa es. Bueno, pues es todo eso, es todo eso. Y si tuviera que definirlo de alguna manera, yo creo que es un artefacto de ficción. Más que nada quizá es una novela, desde el punto de vista, desde luego no parece una novela, pero la novela es el único género lo suficientemente roto y abierto como para que todo eso quepa, ¿no? O sea que es más una novela que otra cosa y más un artefacto de ficción que otra cosa, pero es lo que es un libro juguetón que permite además al lector que
una lectura más activa que la lectura habitual. Yo creo que el lector con este libro puede escoger lo que quiere creer y lo que no quiere creer. Y hay un juego ahí entablado. Cuando entra en este libro, pues el lector se cree que todo lo que está leyendo es real. Sí. Y llega un momento... Ah, ¿te ha pasado? Sí, sí, sí. No, no, te voy a contar cómo me atrapaste. Bueno, y llega un momento efectivamente en donde hay un artificio literario que el lector dice, ah, cáspita, pero si me está engañando, ¿no? Si es mentira. Entonces ahí pues todo el libro entra en duda, ¿no? ¿Qué será lo que es verdad? Que te diré que todas las mentiras que hay, que son muchas, o sea, toda la parte de ficción, pues tiene cada parte de mentira tiene una clave o varias que un lector atento podría desentrañar cuáles son las partes reales y las falsas, ¿no? Pero es una tontería también hacer ese esfuerzo, porque lo que viene a decir el libro es que la vida imaginaria es tan real como la vida real. Claro. Y eso lo creo totalmente. Yo, bueno, fui sorprendido por la parte que tiene que ver con el famoso actor. Ah, claro, claro. Entonces yo dije, bueno, aquí hay una tomadura de pelo, déjame volver atrás. Entonces Claro. me di cuenta que ahí estaba, en efecto, la parte novelada, digamos, Sí, ¿verdad? hay más. En el libro hay más partes noveladas. ¿Ah, sí? Hay más mentiras que Pues esa. debo descubrir más. Pero me gustó mucho también que Mario Vargas Llosa, en un artículo suyo, dice que aunque es estilísticamente muy claro, prácticamente transparente el libro, está lleno de trampas, dice él, ¿no? Sí. Y en efecto, eso es lo que va ocurriendo. Cuando el lector empieza, está en una fase y luego se da cuenta de que lo llevas a otro terreno. Claro, y el libro se supone que adquiere otra dimensión ahí, claro. Era esa la estrategia Totalmente, en términos sí, totalmente, sí. técnicos, ¿verdad? Sí, técnicos e internos. O sea, el libro ha surgido verdaderamente como una novela. Yo tenía otra idea en la cabeza y cuando yo quería hacer, hace 15 o 20 años empezó este libro, imagínate. Hace 15 o 20 años tenía la idea de hacer un libro normalito, de reflexiones literarias, un libro más bien de ensayo, normal y tal. Y estuve tomando notas en todos estos años. Pero hace un par de años, cuando reuní todas esas notas y bueno, empecé a analizarlas y tal para hacer el libro, pues de repente apareció esto como aparecen las novelas, o sea, apareció como por sí solo, ¿no? Apareció otra cosa, salió este otro libro, se construyó estas historias entrelazadas y se te fue de las manos, se te fue, digamos, lo que ocurre con las novelas. Con la escritura, claro. Claro, por eso te digo que es sobre todo una novela. Yo tenía una relación con el libro así. Y claro, empieza a crearse un personaje que en el libro ese personaje soy yo, que no soy yo, que es otro yo, sí. Es un yo novelesco, de alguna manera, ¿no? Y luego, pues, todo eso tiene un sentido al final también, ¿no? O sea, que es un libro que hay que leerlo ya en su orden, porque ahí suceden cosas en ese orden como suceden las novelas. O sea que, bueno, definitivamente sí, debe ser una novela rara, pero una novela. Qué bien. Vamos a hacer, con tu permiso, Rosa, una brevísima pausa. Retornamos en unos instantes con nuestra invitada de esta noche, la escritora y periodista Rosa Montero. Que la vida real corroe esa ilusión del amor y el amor-pasión se acaba. Última reflexión sobre por qué triunfar puede destrozar de manera superlativa a los novelistas. Porque el éxito, en la sociedad mediática de hoy, ya no está relacionado con la gloria, sino con la fama. Y la fama es la versión más barata, inestable y artificial del triunfo. La fama, esa suma de malentendidos que se concentran alrededor de un hombre, como decía Rilke, es un vertiginoso juego de espejos deformantes que te devuelven millones de imágenes de ti. Imágenes todas ellas falsas y alienantes, y esa multiplicación de yoes mentirosos puede resultar especialmente dañina para alguien que, como ya hemos dicho, le ocurre al novelista, es un ser que tiene las costuras de su identidad un poco rotas y que tiende a sentirse disociado. Continuamos el diálogo de esta noche con Rosa Montero. Rosa, derivas el título de este libro, compendio, digamos, de géneros literarios, La loca de la casa, de una expresión de Santa Teresa de Jesús. La loca de la casa es
la imaginación. Sí, preciosa frase, sí. ¿Verdad? Me encanta. Yo recordé, al leerla, una expresión de Georges Bataille, que es aquella donde él dice, exigí la realidad y me volví loco. Entonces, te pregunto, entre la imaginación y la locura, ¿un abismo o una continuidad? Una continuidad absoluta. Magnífica pregunta, José, porque además eso es una evidencia, creo yo, ¿no? El libro justamente trata de las dos cosas también, ¿no? En primer lugar, trata de la imaginación. Y además no solo de la imaginación del escritor, sino de la de todos nosotros, de la de todos los humanos. Yo creo que los seres humanos somos sobre todo gentes fantasiosas, somos sobre todo nuestros sueños. E incluso aquella persona que te dice yo no tengo ninguna imaginación, que conocerás alguno, pues incluso esa persona depende de su imaginación para darse a sí mismo un relato más o menos coherente de su vida. O sea, nuestra historia personal, nuestro pasado, nuestra memoria, en realidad es un cuento que nos contamos y que nos fabricamos con nuestra imaginación, ¿no? Lo que recordamos hoy de nuestra infancia no es lo mismo que recordaremos dentro de 20 años, por ejemplo, porque realmente lo vamos rehaciendo con nuestra imaginación. Bueno, esa imaginación salvadora, que es la que nos permite enfrentarnos al caos del mundo y darle un sentido, y es la que nos permite pues redondear nuestra vida y que tengamos una cierta perspectiva de ella y tal, esa imaginación salvadora limita con la locura, que es la imaginación sin domesticar, que en vez de construir destruye, ¿no? Y yo no conozco a ningún ser humano, yo creo que todos los seres humanos han tenido en algún momento de sus vidas miedo a la locura, porque está aquí dentro, porque la llevamos dentro, porque forma parte de nosotros también, ¿no? Entonces la locura a mí me parece un tema fascinante también, porque son esos límites interiores de aquel agujero que siempre arrastramos, que unos lo tienen muy grande, un agujero muy grande, en donde a veces se caen y se quedan al otro lado de la locura y no pueden adaptarse a la realidad, y otros lo tienen más pequeño, pero ese agujero es una percepción, el agujero de ese desorden absoluto que te engulle, pues es una percepción que tenemos todos, ¿no? Así que el libro también trata de la locura, ¿no? Y a raíz de eso, de tratar de la imaginación y de la locura, trata también de la pasión amorosa, porque la pasión, ¿verdad?, es un invento, la pasión amorosa es un invento, o sea que de nuestras vidas inventadas es el invento mayor, y porque además es la locura socialmente permitida, ¿no? Es la única locura que admite la sociedad. Tan es así que está reflejada en nuestra manera de hablar. Decimos, me volví loca por ese hombre o perdí la cabeza por esa mujer, ¿verdad? O sea que... Sí. A propósito, ya que... Saco el tema. Exactamente. Yo lo tenía para un poquito más adelante, pero ya lo has tocado. Me lo temía. Sí. Bueno, novelas tuyas, cuentos, artículos, tratan sobre la vida de las parejas, sobre la pasión amorosa, como acabas de expresar, pero si tuviéramos que pedirte una definición del amor, ¿cuál sería? Hombre, depende del amor-pasión. El amor-pasión, Sí, sí. pues eso, es un invento, es un espejismo y es uno de los más grandes sueños del ser humano. Que tiene su parte mala, porque claro, al ser un sueño, al contacto y un espejismo, al contacto con la realidad se desvanece y se frustra. El amor-pasión, que es el amor eterno, pues dura como 2 años o así. Bueno, a unos les dura un poco más, a otros, pero vamos, poco más y a otros menos, ¿no? Y es además muy repetitivo, obviamente. Es lo que decía San Agustín, ¿no?, de amar el amor. El enamorado pasional no ama a la otra persona, ¿no?, que no es más que una percha sobre la que volcarle el amor. El enamorado apasionado lo que ama es la sensación de estar enamorado, que es como una droga. La verdad, yo soy muy apasionada, yo no sé tú, pero si tú has sentido la pasión, pues me darás la razón, porque es una sensación como de meterse en un chute de algo, Claro. de una sensación de vida fortísima, el mundo se llena de lucecitas como un árbol de Navidad y la vida parece intensísima y maravillosa. Bueno, cuando estás enamorado apasionadamente la muerte no existe, te sientes inmortal. Es maravillosa, es una sensación maravillosa completamente de drogadicto, ¿no? Y entonces los muy apasionados pues buscamos esa sensación una y otra vez, porque claro, como las drogas, tiene una subida y una bajada. Entonces en el enamoramiento pues al principio te inventas a la otra persona, le amas apasionadamente, la relación... Pueden pasar 2 cosas: que esa relación no funcione, que el otro no te haga caso, que sea frustrada. Entonces, ese amor no se acaba. Sufres como un perro, pero ese amor no se acaba. O puede pasar... Como muchos de tus personajes, como ¿no? muchos de mis personajes y como muchos de muchos. Y como muchos seres humanos, claro. Muchos, sí.
Y puede pasar otra cosa, y que sea amado o es amada si te haga caso, y que entonces empieces una relación, y entonces ahí viene la otra parte también, que la vida real corroe esa ilusión del amor, y el amor-pasión se acaba. Entonces los apasionados del libro, como yo soy o he sido quizá, pues se van, es una cosa centrífuga, te vas de esa relación y empiezas otra para hacerla igual, lo cual es bastante aburrido al cabo de cierto tiempo, ¿no? Y la gente que tiene más sentido de lo real y que está más capacitada para amar de verdad, pues a lo mejor si tienen suerte, pues consiguen transformar esa relación en un amor cotidiano, que yo lo llamo el amor heroico porque es dificilísimo, ¿verdad? Claro. Y que consiste en intentar renovar todos los días el interés y la complicidad con la otra persona y tal. Y hay gente muy dotada para ello y que lo consigue pocos, Sí, pero... porque entonces se apasionan con la reinvención cotidiana, Exacto, ¿no? sí, pero eso es un arte, ¿eh? No todo el Claro, mundo vale, no claro. todo el mundo sirve para eso es muy difícil, muy difícil. Hay un momento en la obra que haces una afirmación que me llamó poderosamente la atención. Dices, se escribe siempre contra la muerte. Sí. Bueno, hacemos todo contra la muerte, ¿no? El ser humano está marcado fatalmente por la muerte y todo lo que hacemos pues es contra eso, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Es decir, yo qué sé, Gengis Khan conquistaba imperios contra la muerte, estoy seguro, ¿no? Entonces intentas ser el más rico de tu ciudad contra la muerte, te enamoras contra la muerte, escribes evidentemente contra la muerte, todo lo haces contra la muerte, todo lo hacemos contra la muerte, ¿no? En última instancia, para olvidarnos de que nos vamos a morir, para dar un sentido a lo que tenemos y para poner un muro, ¿no? Y escribir, desde luego, es clarísimo que es una actividad contra la muerte, porque yo tengo la teoría también, ya te dije que tenía muchas, de que los novelistas en concreto somos personas más conscientes del paso del tiempo o más obsesionadas por el paso del tiempo y más obsesionadas por la muerte también, ¿no? Tenemos una conciencia crítica, digamos, del tiempo. Y entonces, pues en ese vértigo, en esa cosa vertiginosa que yo creo que lo sienten muchos humanos, pero que desde luego los novelistas lo sentimos, pues al escribir novelas, ¿sabes? Es como la pasión amorosa, también te saca de ti, es una enajenación maravillosa como la pasión amorosa. Y cuando escribes novelas también te sientes eterno. Yo sé que tú escribes, pero no, sé que no escribes novelas, no sé si escribiendo poesía sucede lo mismo, quizá. Sucede igual, ¿no? Sí, sucede igual. Claro. ¿No? Entonces, mientras estás escribiendo, estás tan fuera de ti que verdaderamente la muerte no existe, porque la muerte solo existe en nuestra individualidad, ¿no? Cuando estamos encerrados en nuestro yo, ahí es donde estamos encerrados con nuestra muerte, ¿no? Pero cuando sales de ti, como los raptos místicos, pues realmente eres inmortal, ¿no? Entonces esa es una razón más que suficiente para escribir todo el tiempo, ¿no? Una novela, Rosa, debe pretender transgredir la realidad o debe reinventarla. Pues la novela es realidad. Es una realidad distinta a la tuya, en primer lugar. O sea, a mí no me interesa nada contar mi vida en las novelas, porque de hecho una de las cosas maravillosas de ser novelista es que te permite vivirte en otras vidas, ¿no? Entonces, porque claro, la vida pequeñita, esta que vivimos cada uno, pues nos aprieta en las sisas, ¿no? Como un traje siempre se queda muy corta, ¿no? Y se queda muy chica para tantos deseos y tantas ilusiones. Por eso la gente también va al cine y por eso la gente lee, ¿no? Pero escribir pues te permite ese viaje por otras vidas de una manera mucho más intensa. Así que no me interesa nada escribir sobre mi propia realidad. Entonces la realidad esa fantasmal, digamos, que es una novela, viene del subconsciente del escritor. Y si baja lo suficientemente al fondo el escritor, pues viene de cierto subconsciente colectivo. Un escritor que es fiel a sí mismo, es fiel a su época, ¿no? Es fiel a su entorno. Así que esa realidad más o menos fantasmal, que es una mentira, pues a veces es mucho más real, y es lo que te decía al principio, que la vida imaginaria, o que la vida imaginaria es tan real como la vida real. Pues las mentiras literarias, esa realidad mentirosa de la literatura, pues a veces es más real o más auténtica, ¿no? Más veraz, ¿no? Que la vida que vives, que a veces es una impostación o una cosa teatral, ¿no?
Es lo que decía también Vargas Llosa en su libro La verdad de las mentiras, ¿no? Es decir, las mentiras literarias tienen una verdad dentro, las buenas, las honestas mentiras literarias, te digo, pues tienen una verdad dentro tremenda. Por eso se necesita leer, por eso se necesita escribir. Son como los sueños, ¿no? Son los sueños de la humanidad, las novelas son los sueños de la humanidad. En este libro, por ejemplo, dentro de las muchas mentiras que hay, pues fíjate que a pesar de que miento mucho, es mi libro más auténtico de algún modo, ¿no? Es el libro que más, sí, en donde yo creo que más abajo de mis fantasmas he ido. Y hay un capítulo en La loca de la casa, central por el lugar que ocupa y por lo que cuenta, que para mí es muy importante dentro del libro y que además es muy inquietante, para mí es el capítulo más inquietante, que es mentira de arriba abajo. Y sin embargo, aunque es mentira de arriba abajo, ese capítulo me ha enseñado algo sobre mi propia infancia, algo a lo que no había llegado con mis propios recuerdos. O sea que... Es aquel donde hablas de la foto y de los... que descubres tu foto de niña. No, eso es verdad. Eso es verdad. Vargas Llosa tampoco se lo creyó. Vargas Llosa tampoco se lo creyó, pero eso es verdad. Eso me ha pasado. Lo de la foto que yo me reconozco con una enana. Sí, exacto. Sí. Eso es verdad. Yo tenía una foto que es la que sale en la portada. Es la que está en la portada, yo sospeché. Sí, hay una época de mi infancia. Yo tengo de niña fotos normales, de niña normal y tal, pero hay unas fotos en unos meses de mi infancia, un poco antes de ponerme enferma de tuberculosis, como con 5 años así, en donde estoy rarísima. Siempre las encontraba en casa y me parecían un poquito asustantes, porque son unas fotos... A mi madre le dio, yo soy de natural morena, ahora pelirroja teñida, pero bueno, de natural morena, y entonces a mi madre le dio en una temporada por teñirme el pelo de rubio, imagínate a esa edad, ¿no? Sí. Una cosa loca, mi madre es maravillosa, por otro lado, eso le dio no sé por qué, pero una mujer espléndida, pero le dio eso. Bueno, y entonces yo no sé si era eso, con las cejas negras y ese pelo teñido, pero hay unas fotos ahí de niña en unos meses que estoy muy rara, con una cara como de saber demasiado, esa niña que sabe demasiado, una cara como una cara muy triste debajo de una sonrisa, que es la que está en la foto. La niña de la foto es un poco como la niña del exorcista, si la miras bien, sí. De verdad. Entonces siempre me habían inquietado mucho esas fotos. Y un día, en el año 2000, estaba en una conferencia en Alemania, en Colonia, y de repente estaba en el hotel, yo no entiendo una papa de alemán, y estaba en el hotel viendo la televisión y pasaron un reportaje fenomenal de lo que yo deduje, que era un reportaje sobre los circos en la época del Tercer Reich, del nazismo. Y entonces salía una liliputiense perfecta de estas, que parecía una niña con sus falditas de cuyer, con su pelito rubio teñido y tal, y de repente la vi y me quedé tiesa, porque era yo en esas fotos, era exactamente igual, de verdad. Si me llegan a enseñar una foto de esa liliputiense, de esa enana, y digo, ¿y esta foto mía? Yo no, ¿sabes? Porque era exactamente igual. Y como resulta que yo siempre he tenido una afición por los enanos tremenda, me gustan mucho, me siento muy identificada con ellos y tal, y muchos enanos se han subido a mis libros, se han sido protagonistas de mis novelas y personajes importantes, pues de repente me dije, a lo mejor es que tengo por ahí, me reconocí y dije, es que fui enana de algún modo, ¿no? Hay una cosa ahí metafórica, ¿no? Pero... Qué bien. Vamos a hacer una segunda muy breve pausa. Retornamos en unos instantes con nuestra invitada de esta noche, la escritora y periodista española Rosa Montero. Y esa vida de la novela la vas desarrollando también, o sea, durante esos 3 años estás viviendo en ese otro lado, ¿no? También. De modo que escribir novelas es una actividad increíblemente íntima que te sumerge en el fondo de ti mismo y saca a la superficie tus fantasmas más ocultos. ¿Cómo no va a sentirse frágil el escritor después de tan desaforado exhibicionismo? A veces pienso que publicar una novela es como arrancarte un pedazo de hígado y colocarlo encima de una mesa delante de la cual van pasando los demás, que comentan despiadadamente lo que les parece. Pues qué víscera tan fea, puede decir uno. Pues vaya un color tan horrible que tiene, por no hablar de la textura, que es un asco, tal vez comente otro. Y tú, que naturalmente te identificabas con tu hígado, oyes esas cosas y te quieres morir. Por lo visto, eso cuenta Theroux, Naipaul le dijo un día a un entrevistador: no puedo interesarme por la gente a la que no le gusta lo que escribo.
pues al no gustarte lo que escribo, me estás despreciando. Rosa Montero, ¿cómo explicarías el método de Rosa Montero para escribir novelas? Hablas de los demonios de Kipling en este libro, pero hablas también de conceptos interesantes como, por ejemplo, el concepto de desbordamiento ficcional, que a mí me encantó. Lo de la etapa del embudo. La etapa del embudo también lo tenía anotado. Sí, sí. Bueno, pues como decimos en España, cada maestrillo tiene su librillo, o sea que cada uno utiliza su método, aunque luego realmente hablas con la gente y en lo sustancial escribir es muy similar para todos, ¿no? Yo ya te digo que tardo como unos 3 años en una novela, y de ese tiempo, la primera mitad, 1 año y medio o 2 años, los paso desarrollando el tema, el huevecillo, que ya te digo que puede ser de repente una frase, a lo mejor incluso, es muy enigmático lo de escribir novelas. A lo mejor se te enciende un día una frase en la cabeza, como si estuviera escrita en neón, y te empieza a obsesionar y te obliga a escribir sobre ella, ¿no? Y durante ese tiempo que vas desarrollándolo en la cabeza, y vas apuntándolo en cuadernitos, miles de cuadernitos que tengo por todas partes, y ahí es la única manía que tengo, tienen que ser blancos y satinados, no rayados, no. Bueno, la única manía, por lo demás soy muy llevadera. Y bueno, escribo, y llego a desarrollar toda la novela realmente en los cuadernitos, y además llego a escribir a mano pues escenas enteras, y ya al final de esa etapa porque además soy muy arquitectónica en mis libros, me gusta mucho la estructura, atiendo mucho a la estructura, entonces me gusta hacer novelas que son como rompecabezas, que todo engancha una cosa con la otra y tal, ¿no? Bueno, entonces al final de esa etapa pues ya empiezo a recoger todas las notas y empiezo a hacer mapas y fichas y organigramas de la novela, y entonces ya sé que la novela va a tener 32 capítulos y que va a tener en cada capítulo va a entrar este personaje y este otro y tal. Bueno, y cuando ya tengo todo eso, me siento en el ordenador y me estoy otro año, año y medio, y cambia completamente en ese tiempo. Entonces al final resulta que no tiene 32 capítulos sino 47, que hay un personaje nuevo o que otro ha desaparecido. O sea, la novela es una cosa viva que cambia todo el rato hasta el final, hasta en el momento en que pones el punto final está cambiando, ¿no? Y hay durante todo ese tiempo, durante esos 3 años, lo maravilloso es que vives, es que somos unos disociados los novelistas, ¿no? Eso también lo digo en el libro, que la novela es la autorización de la esquizofrenia. Sí, cierto. De alguna manera, realmente yo creo, todos los humanos tenemos muchos personajes dentro de nuestra cabeza, somos muchos dentro de nosotros, pero los novelistas quizás somos más, claro, o quizás estamos más conscientes de la disociación, ¿no? Entonces, durante la ejecución de la novela, pues la verdad es que vives en 2 mundos muy partidos, ¿no? Por un lado, es tu vida real, tu vida cotidiana, y vas viviendo en ella, y por otro lado el mundo de la novela, y esa vida de la novela la vas desarrollando también, o sea, durante esos 3 años estás viviendo en ese otro lado, ¿no? También. En ese proceso, ¿te sientes instrumento del idioma, del lenguaje, o te sientes un medium que conecta la ficción, la imaginación con esa realidad? Pues te sientes una aventurera pasando por un territorio desconocido. Te sientes, es como si una parte de ti, de verdad, una parte de tu identidad, de tu personalidad, no sé, un avatar tuyo, ¿no? Estuviera por ahí caminando por ese mundo que es una aventura. Cada novela es una aventura vital, ¿no? Entonces es como soñar, no sé, tú sabes, los niños, yo creo que todos los niños cuando venimos al mundo, todos los humanos viven esas vidas imaginarias, ¿no? Claro. Entonces, pues es eso, o sea, realmente luego está, esa es la sensación mayor. Luego está el plasmar eso en la escritura, ¿no? En la escritura a veces es muy desesperante, a veces escribir una novela es como picar piedra, porque a veces realmente se te atranca, y hasta tal punto de que puedes estar semanas o a lo mejor meses, que es durísimo. Los novelistas somos los obreros de la literatura, no tiene ningún glamour escribir novelas, al contrario, es una cosa durísima, trabajosísima, empeñosísima, tienes que tener una perseverancia, somos como corredores de larga distancia, ¿no? Entonces, muchas veces me ha pasado que he tenido que arrastrarme a la mesa como quien arrastra, como quien lleva un gatito del cogote, ¿no? Y ponerte ahí día tras día en una cosa amarga porque no te sale, porque no sientes la novela, porque no te sientes medium, como tú dices y tal, ¿no? Así que a veces es picar piedra, pero a veces es verdad que fluye. A veces de repente
y esa es la cosa maravillosa, estás escribiendo y la historia fluye a través de ti, es como si fueras un medio. Todos los novelistas te lo dirán, que a veces tienes la sensación de que la novela te la está dictando alguien. Y esto es y terminas un capítulo, terminas un párrafo, terminas un diálogo y dices, ¿y esto de dónde ha salido? Yo no lo sabía, de verdad, con verdadero estupor, dices, yo esto no lo sabía. Porque escribir novelas es escribir de lo que no sabes que sabes, de alguna manera, ¿no? Entonces, esos momentos son maravillosos, son como un baile, ¿sabes? Ingrávido, es como cuando, yo soy tremendamente patosa para bailar agarrado. Bailo suelta de maravilla, porque en mi generación no bailábamos agarrado. Claro. Entonces no he aprendido nunca. Entonces cuando bailo con alguien es un desastre, porque además me empeño en llevarle a él y tal. Bueno, un desastre, piso los pies mucho. Pero a veces me ha pasado, en algún momento de gracia, que bailando y tal, pues ha habido 1 o 2 o 3 minutos en donde todo funcionaba bien, me dejaba llevar, no le pisaba los pies y no perdía el ritmo, y entonces y dices, ¡ay, qué bien me está saliendo, qué bien! Esa maravilla de bailar al son, ¿no? Y que casi te parece que estás flotando y que dices, a ver si doy otra vuelta y no le piso y tal. Bueno, pues a veces escribir es eso, es como esa especie de seguir el ritmo interno de algo que va más allá de ti y que te levanta los pies del suelo, ¿no? Y además dices, ¡ay, qué maravilla! Hay un estado como de suspensión, ¿no? De embeleso, que no pierda el compás, que no le pise, ¿no? Bueno, lo dices en el libro, es como flotar en el vacío, dices, sí, ¿no? sí, como flotar, es como... Y entonces esos son los momentos, efectivamente, de inspiración, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Y son momentos maravillosos. Ahora, como decía Picasso, que la inspiración te pille trabajando. O sea, porque si no trabajas y picas piedra mes tras mes, cuando llega la inspiración no estás. Claro, claro. Y entonces no pasa esto, ¿no? Tú tienes una dilatada ya experiencia en periodismo y literatura, una larga trayectoria. Soy mayor, quieres decir. Que sí, es verdad. Y empecé joven, además. No, es que empezaste muy joven, claro, ¿eh? De eso se trata. Vale. Esto, siempre se plantea la disyuntiva de si periodismo o literatura. ¿Acaso has pensado en algún momento en la posibilidad de que literatura y periodismo sean un mismo lenguaje? Son lenguajes distintos, pero periodismo y narrativa son lenguajes distintos, pero el periodismo es literatura, no todo el periodismo. O sea, evidentemente, esto que estamos haciendo ahora, que es, por supuesto, buen periodismo, pero es periodismo audiovisual, ser director de un periódico tampoco, ser editor, ¿no?, de mesa tampoco, pero ser plumilla, como lo llamamos en España, ser reportero, que es lo que he sido yo, ser articulista, que es lo que también soy, ¿no? Eso es un género literario, hacer entrevistas, hacer artículos, hacer crónicas, hacer, yo qué sé, reportajes. Eso es un género literario. Y es un género literario que puede ser tan bueno como cualquier otro, como puedes llegar a cotas de altura literaria tan altas como la narrativa o como en el drama o como en el ensayo, absolutamente. Fíjate, A Sangre Fría, por ejemplo, de Truman Capote, que es un libro maravilloso y es un reportaje y es un libro fantástico, ¿no?, fabuloso. Bueno, entonces la cuestión es que el periodismo tiene sus normas, los géneros literarios cada uno tiene sus reglas y tienes que saberlas hacer y tienes que adaptarte a ellas para hacer bien ese género, ¿no? Pero eso, como en las demás cosas, por ejemplo, si haces un ensayo poético, pues a lo mejor resulta que no es buen ensayo porque no es preciso, no es riguroso. Si haces teatro, una obra de teatro ensayística, seguro que es un plomazo, que es aburridísima, ¿no? Será mal la obra. Lo mismo, si haces periodismo narrativo, pues es malo porque será equívoco. Y si haces narración periodística, pues será malo porque será demasiado obvia y demasiado evidente y superficial. Así que hay que saber separar los géneros, que de hecho entre periodismo y narrativa hay una diferencia muy grande, porque son hasta antitéticos, te diría yo, como géneros. Por ejemplo, en periodismo, como decíamos hace un momento, la claridad es un valor. Cuanto más clara y menos equívoca sea una pieza periodística, mejor. Y en narrativa, la ambigüedad es un valor, ¿no? Cuanto más lecturas cruzadas tenga, pues mejor la novela, ¿no? Así que, entonces, yo me considero, es muy raro el escritor que cultiva un solo género, pues normalmente son, yo qué sé, poeta y ensayista, ¿no? Octavio Paz, yo qué sé. Yo me considero una escritora que cultiva el ensayo, la ficción, la narrativa y el periodismo. Y bueno, lo que pasa es que a mí el periodismo, para mí el periodismo es un oficio, es un trabajo.
me gusta mucho. Empecé con 19 años, me ha proporcionado enormes conocimientos del mundo geográfico, porque me ha hecho viajar mucho, del mundo interior de las personas, está muy bien, claro. Te hace meterte en la cabeza de otras personas. Me gusta como trabajo, está fenomenal, muy bien, pero es un oficio y podría dejarlo mañana mismo, ¿eh? No lo quiero dejar. Y la narrativa, como te decía antes, es algo mucho más, algo que pertenece a mi ser íntimo, es algo mucho más esencial, ¿no? Vamos a una pausa, volvemos en breve con Rosa Montero y más sobre La loca de la casa y otras novelas. Pero igual que un carpintero, igual que un médico, igual que una taquillera del metro, igual que ese compromiso ciudadano, creo que lo tenemos todos, absolutamente todos. Algo que yo considero, Rosa, creo que tú también, según pude ver en el decurso de la obra, ¿no? Que creo fundamental en un auténtico escritor, que es la cuestión ética. Tú planteas la ética literaria. ¿Es esa ética acaso, o lo que implica ella es ese compromiso ulterior del escritor con el lenguaje, con la obra? Sí, con la obra desde luego. Yo creo que el tan traído y llevado compromiso del escritor, que muchas veces se confunde, ¿no? Y se considera que tiene que ser pues con las causas ideológicas y tal. Yo creo que eso es una equivocación y un equívoco, además, una cosa muy ambigua. Creo que el compromiso del escritor es con su trabajo, en primer lugar, y que consiste en buscar ese libro que necesita ser dicho o ser escrito por ti, ¿no? Es decir, los libros, como decíamos antes, tú no escoges las historias te escogen a ti, y tú tienes que seguir ese llamado de esas historias, tienes que ser fiel a esa necesidad expresiva, porque de esa manera, además, es como cumplirás el fin de la literatura, que para mí es el de la búsqueda del sentido de las cosas, ¿no? Escribir es un camino de conocimiento, y lo que nos da la escritura, lo que nos da la literatura, pues es un intento de iluminación de la oscuridad de lo que somos, ¿no? O sea, intenta sacar pues los símbolos que nos explican a los humanos y que están ahí en la zona oscura y magmática, ¿no? Que está más allá de las palabras. Así que el compromiso radical del escritor es esa búsqueda, esa búsqueda del sentido de las cosas, del sentido de la vida, sin que se pierda en ese camino, que es muy fácil perderse, te diré, sin que se pierda por el deseo de ser más leído, más vendido, estar en las superventas, no sé qué, ese tipo de cosas. La presión del mercado, ¿verdad? La presión del mercado, la presión del poder, de venderse al poder por lo que sea, que también son muchos cantos de sirena, bueno, en fin, ese tipo de cosas, y de verdad que no es baladí esta presión, es brutal, o sea, es que hace falta perder una cantidad de tiempo al día para ponerte un poco de murallas alrededor y poder seguir ese camino, ¿no? O sea, que no es nada fácil, porque todos queremos que nos lean, y todos somos vanidosos, y todos somos frágiles, y todos somos débiles, ¿sabes? O sea que es muy difícil, y yo creo que hay una parte muy, casi, no voy a decir heroica, pero vamos, que mantener ese compromiso es radicalmente difícil y valiente y suficiente como escritor. Ahora, luego el escritor naturalmente tiene otras facetas, que son las facetas de ciudadano, las facetas públicas, y yo creo que hay, como ciudadano, está el compromiso moral también de actuar en tu sociedad y en tu tiempo, y entonces pues ahí es donde debes efectivamente intentar cambiar la sociedad, o empujar para que cambie hacia algo mejor, hacia algo más justo, hacia algo más solidario, etcétera, etcétera. Y claro que te tienes que definir en los asuntos de tu tiempo, pero igual que un carpintero, igual que un médico, igual que una taquillera del metro, igual que ese compromiso ciudadano, creo que lo tenemos todos, absolutamente todos, y que es exigible. Y entonces por eso sucede que hay, y en mi libro también hablo alguno de ellos, que hay escritores que han sido muy honestos y que han sido maravillosos escritores en sus libros, y que luego como personas
han sido unos miserables. Y esto es una pena, porque a mí me gustaría, ¿verdad?, poder admirarlos, a estos escritores a los que admiro por sus libros, admirarlos en todo, pero resulta que no. Hay gente que ha sido verdaderamente horrible en su vida personal, y sin embargo han sido grandes escritores, ¿no? Así que, hombre, hay que aspirar como persona, yo creo que hay que aspirar a todo, ¿no? Yo creo en la ética, creo en los principios, creo que en fin, que la vida merece la pena de ser vivida, solo tenemos una vida, merece la pena de ser vivida. Primero, lo más apasionadamente posible, lo más intensamente posible, lo más conscientes de estar vivos, ¿verdad? No como decía John Lennon, eso, la vida es eso que sucede mientras nosotros nos ocupamos de otra cosa, ¿verdad? O sea, lo bueno es ser conscientes de que estamos vivos y vivirla, y además lo más éticamente posible, ¿no? Hay que, no sé, hay que poder mirarse al espejo por las mañanas sin vomitar. Hay algo que a mí me ha resultado interesante, entre otras muchas cosas de tu obra, Rosa, y es que aunque te has entregado a esa valiosísima causa de rescatar mujeres del olvido de la historia, de colocarlas en el justo lugar que debieron estar, pero que las circunstancias sociales, epocales, no se lo permitieron. Sin embargo, te resistes, por lo que he podido leer, a sumarte a quienes creen que existe una literatura para mujeres. Ah, claro, es que eso lo detesto. Es que no, por supuesto que no existe. Además, considero que eso es una forma de sexismo, ¿no? Lo de creer que hay una literatura para mujeres es una consecuencia del sexismo, y en ese sexismo caen, o del machismo, si quieres llamarlo, caen muchísimas mujeres también, porque el machismo, recordemos que no es una cosa solo de hombres, es una ideología en la que nos educan a todos, a hombres y a mujeres, y podemos todos tener, evidentemente, restos o rasgos machistas, ¿no? ¿Y cómo va a haber una literatura de mujeres? El hecho de ser mujer o de ser hombre no es más que un rasgo más dentro de los muchísimos rasgos o las muchísimas circunstancias que forman a un escritor. Un escritor es su lengua, su clase social, su situación física, porque, por ejemplo, si eres paralítico de nacimiento, seguro que ves la vida de otra manera, ¿no? Si eres un atleta. Su género sexual, por supuesto, pero eso, entre todas estas cosas, ¿no? Los libros que ha leído, los padres que ha tenido, cómo se ha llevado con ellos, si tiene hermanos o no tiene hermanos, si ha nacido en la ciudad o en el campo, todo eso conforma a una persona y la mirada de un escritor. Y el ser mujer o ser hombre, pues no es diferenciación suficiente para marcar una escritura distinta. Mis libros, por ejemplo, se parecerán mucho más probablemente a los de un escritor varón de mi edad, que haya nacido en una gran ciudad como yo, español, que a los de una escritora negra sudafricana de 80 años que haya vivido el apartheid, porque es que lo que nos separa es mucho más, ¿no?, que lo que nos une, ¿no? Y además yo no tengo ningún interés en escribir sobre mujeres, que eso es otro equívoco, ¿no? Ningún interés. Una cosa que me saca de quicio es que cuando una mujer escribe una novela protagonizada por una mujer, la gente considere que está escribiendo sobre mujeres. Y que cuando un hombre escribe una novela protagonizada por un hombre, la gente considere que está escribiendo sobre el género humano. Claro. Ni hablar, no vale, no. O sea, yo quiero escribir también sobre el género humano. Claro. Lo que pasa es que el 51% del género humano somos mujeres, ¿no? Así de simple. Es verdad. Hay algo que cuenta la historia de la literatura contemporánea, de la literatura de habla hispana, Rosa, y es el impacto que produjo en la literatura española de los años 60, inicios de los 70, el boom latinoamericano, ¿no? ¿Acaso existe todavía ese contagio? Algo mucho mejor existe ahora que el boom, fíjate. No porque haya autores, o sea, los autores del boom, es que fue un momento de gracia de la literatura latinoamericana, había unos autores tan maravillosos, todos de golpe, ¿no? Pero lo que pasa es que yo soy hija del boom latinoamericano. Cuando yo tenía 17, 18, 19, 20 años muy formativos, yo leía a los autores latinoamericanos del boom y no a los autores españoles, porque en los últimos años del franquismo, no en los últimos años del franquismo, sino durante todo el franquismo, pero yo viví en los últimos años, durante todo el franquismo los lectores españoles apenas si leían o si leíamos a autores españoles contemporáneos, muy pocos, no se leían. Así que yo, autores en español, pues yo lo que leía era a autores latinoamericanos. Entonces eso fue maravilloso porque fue muy rico, porque además han sido unos maestros
impecables y grandiosos, y me ha enriquecido mucho. Pero te decía que el boom tenía un problema, y es que fue un fenómeno de mercado, y que además yo creo que hizo como un estereotipo de lo latinoamericano, creó un tópico de lo latinoamericano. Entonces eso se quemó a sí mismo y se comió a sí mismo y se acabó después. Y de hecho hubo unos años después en España en donde es que no se publicaba a un solo latinoamericano después del boom, hubo como un hastío, ¿no? Como Y ahora yo creo que hay una cosa mucho más importante que esa, y es un contacto con Latinoamérica mucho más real y mucho más rico, mucho menos espectacular que sucedió con el boom, pero mucho más basado en lo real. Y no solo un contacto con Latinoamérica, yo creo que es doble. Yo creo que Latinoamérica también empieza a conocer autores contemporáneos españoles que antes no conocía, autores contemporáneos. Y no solo eso, también, sino que entre los países latinoamericanos hay también mucha más permeabilidad ahora, porque antes tampoco los argentinos no sabían qué estaban escribiendo de repente en Guatemala, los contemporáneos, y ahora sí, porque el mundo global tiene sus ventajas, ¿no? Y entonces ahora se está produciendo como una especie yo qué sé, de fusión o de permeabilización de fronteras entre todos los países hispanoparlantes, ¿no? Que yo creo que es riquísima. Y de hecho ahora mismo en España se publica un montón de latinoamericanos sin la etiqueta del boom, sino como autores, punto, y de hecho están ganando un montón de los últimos premios comerciales, los han ganado latinoamericanos, ¿no? El premio Lara, Zoe Valdés, el premio Alfaguara, los más importantes, Javier Velasco, pues yo qué sé, el premio este de Seix Barral, no, el anterior también lo ganó el de Clinsor, ¿cómo se llama? Volpi, ¿no? Que acaba de publicar ahora Jorge Volpi, que acaba de publicar el Primavera, Nacho Padilla, que es otro del crack mexicano. Montones de latinoamericanos están ganando los premios más importantes, no te digo también de los que publican sin ganar los premios, que también publican. O sea que, y eso sin que haya ninguna etiqueta, que me parece mucho más rico y mucho más real y mucho más sostenido. Este fenómeno creo que se mantendrá y que espero que sea cada vez más bueno, que cada vez estas fronteras sean más permeables. Y no es solo la literatura, es el cine, ¿sabes? Creo que hay mucho más encuentro, lo cual me parece riquísimo, porque somos una comunidad enorme, montones de países muy distintos, y ser distintos es una riqueza. Claro. Que tenemos además una misma lengua, es un lujo, es un lujo. Concierto, ¿no? Rosa, se nos ha agotado el tiempo, es una pena, yo hubiese querido seguir exprimiéndote un poco más con todo y el abuso de que acabas de desmontarte de un avión, pero te agradezco muchísimo el que hayas comparecido aquí a nuestro programa, que hayas hablado para nuestro público, y espero que tu estadía aquí en República Dominicana sea agradable y te deseamos muchísimos éxitos. Muchas gracias. A ustedes, amigos, será hasta una próxima emisión de su programa Conversación en la Catedral. Buenas noches.